México y de afuera por asistir a ese taller. Es una propuesta un poco innovadora y diferente. Bueno, y estoy muy contento porque por primera vez dentro de Dermahal y dentro de un taller que hacemos en México, tendremos aquí con la doctora transmisión en vivo en Facebook de Auvernia para que se beneficien ustedes que están aquí y la gente que está trabajando y no puede siempre asistir. Y en ese taller comercial, porque es de las marcas que ocupamos, también son técnicas generales de cualquier relleno, pero es algo muy innovador porque tiene que ver con combinaciones. Sin más esperar, y no deja de ser importante presentar a la doctora, creo que la conocen todos y todas, pero Ingrid López Guerque es una pues dermatóloga, dermatooncóloga, dermatocirujana, que no ha dejado la clínica, la cirugía, el tratar el cáncer de piel y se ha movido sin dejar su esencia hacia la dermatología cosmética estética. Y es muy grato tener en México ponentes internacionales en varios idiomas, es el caso de la doctora, que pues trabajan para muchas empresas porque en su práctica no utiliza de una sola marca. Y hoy es una propuesta diferente de 3 cosas que les va a presentar la doctora. Está hoy a cargo de Pharma DF, su lado Farmacias y Derma DF, su clínica de 2 pisos en la Ciudad de México. Y seguramente todos la han escuchado en otros foros. Así que gracias, Ingrid, a nombre de Auvernia, a nombre de Filmed, del laboratorio francés que representamos del grupo Filorga, de estar el día de hoy viendo un taller muy novedoso en técnicas, combinaciones, diferencias, sustancias, planos y dispositivos, que es un poco el tema de hoy. Merci, Ingrid. Gracias. Bienvenida. Gracias. Pues para mí es un placer estar aquí ante amigos, de verdad me siento muy contenta de verlos a todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas, sobre todo de cómo usamos las terapias combinadas. A mí siempre me encanta iniciar las pláticas hablando del envejecimiento, nada más que tenemos 15 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es hablar un poco de envejecimiento cuando hagamos la exploración física, pero lo que sí es fundamental es que nosotros vemos un paciente y decimos, bueno, sí, está envejecido de aquí o de allá, pero ¿qué hago? ¿Qué le ofrezco? Durante mucho tiempo lo que hacíamos, por supuesto, era ofrecer solamente tratamientos de relleno, que siguen siendo la parte estructural. Es decir, cuando nosotros vemos a un paciente, primero tenemos que pensar en estructura y volumen antes de poder pasar a todo lo demás que ahora nos habla de un rejuvenecimiento integral. Durante mucho tiempo pues se han utilizado peelings, ahora realmente vamos a hablar de NSTF, que es este tratamiento para revitalizar, que realmente es uno de los productos que más utilizo, de hecho todos los días, porque es uno de los que nos da efectos maravillosos, ahorita lo vamos a hablar, y también la utilización de fine lines. ¿Qué es lo novedoso de hoy? Que vamos a hablar de nuevas técnicas y protocolos en los cuales podemos combinar los productos. Generalmente vamos a combinar alguno de los materiales reticulados con los de no reticulación para poder hidratar los tejidos y mejorar la calidad en general. Así que hablaremos de sustancias, hablaremos primero de la línea Filmed, obviamente de la línea de NSTF, cómo se utiliza. Tenemos hoy pues aquí el lanzamiento de un nuevo dispositivo que vale la pena que lo conozcan, es muy bonito, muy fácil de utilizar, se llama Nanosoft y son pequeñas, digamos es una aguja con a su vez 3 pequeños piquitos y tiene una técnica que es muy sencilla pero que hay que aprenderla para que realmente tengamos resultados. Se está utilizando en todo el mundo, incluso si ustedes ponen Nanosoft, ven en Instagram una gran cantidad porque está muy de moda, porque el tratamiento se usa con micropápulas. Entonces los pacientes tienen las micropápulas y realmente se está utilizando mucho para revitalizar los tejidos. La vamos a hacer hoy en combinación, vamos a tratar de hacer una paciente full face en la que hagamos estructura, revitalización con las nuevas técnicas de BioNutriLift, que es lo que vamos a hablar, y finalmente la utilización de Nanosoft para que si nos da oportunidad, incluso a lo mejor podemos trabajar cuello, zona de alrededor de la boca y los párpados. De manera que arrancaremos hablando de la línea de NSTF. ¿Qué es lo que da la diferencia? Cuando nosotros hablamos de ácidos hialurónicos y vamos a meternos un poquito en reología, que si nos acordamos, la reología es la ciencia que estudia a los fluidos y cómo se comportan, y realmente es fundamental que aprendamos, seguramente la mayor parte de ustedes ya lo saben hacer, la diferencia entre cuando tengo una molécula grande o cuando tengo una molécula pequeña, o si todos tienen la misma concentración de ácido hialurónico, cómo decido una molécula
en contra de la otra, así que ese tipo de cosas son fundamentales. Por ejemplo, la cohesividad, cuando nosotros hablamos de un ácido hialurónico que es cohesible, o sea, es como si todos aquí nos abrazáramos y nos agarramos entre todos y entonces nos vamos a mantener unidos. ¿Cuándo queremos eso? Cuando queremos proyectar en los tejidos, cuando queremos que no se desplace, ¿no? Si estamos todos juntos, realmente no nos desplazamos y en cambio si las moléculas no están en cohesión, se dispersan y entonces tenemos resultados diferentes. ¿Qué pasa con la molécula de NSTF? Tiene ácido hialurónico libre, quiere decir que anda disperso. ¿Por qué es fundamental tenerlo? Porque tiene una gran capacidad para reabsorber agua. Nosotros nos acordamos, el ácido hialurónico es un glucosaminoglicano, de manera que tiene una parte de molécula de glucosa y otra parte de estructura como proteica, pero tiene aminas terminales. Estas partes son como bracitos que se unen al agua y entonces retienen los tejidos para la hidratación. Siempre hay que recordar que el ácido hialurónico es como si fuera el caldo y el colágeno es la estructura como si fueran las albóndigas. Aquí en México, ¿no? Casi todo el mundo albóndigas, así es un poquito. Si nosotros se seca y tenemos menos cantidad de ácido hialurónico, vamos a tener una pérdida. Por supuesto que es muy importante entonces tener algo que nos revitalice los tejidos y realmente se ha demostrado que esta es una fórmula única, de hecho es la más utilizada en Europa, en la que vamos a ver que tiene demostrados los estudios para cuando nosotros tocamos con NSTF la parte superficial de la dermis, es suficiente, por eso se necesita usar con micropunciones, puede ser con nanosoft, puede ser con intrapunciones, con roller, es decir, lo que necesitamos es una penetración por lo menos de 0.4 milímetros, por supuesto depende del grosor de cada uno de los pacientes, por eso hay dispositivos también que pueden ajustarse si nosotros queremos penetrar un poco más, pero eso es algo que tiene que llegar a la parte de la dermis superficial para que realmente active la producción de fibroblastos. Hay varios estudios interesantes, realmente vamos a tener la posibilidad de tener con un solo producto grandes componentes, es decir, ácido hialurónico libre y varias moléculas que nos van a dar vitalidad a los tejidos. Por ejemplo, tiene glutatión, que es una de las que nos ayuda más a la hiperpigmentación, por ejemplo, por eso es una de las estrellas en ojera, porque cuando nosotros utilizamos glutatión se disminuye la hemosiderina, hace una reacción y entonces tenemos menos pigmento, o por lo menos se ve mucho menos. Y este es NSTF con vitaminas, aminoácidos, minerales, coenzimas, antioxidantes y el ácido hialurónico libre que va a permitir que todo el tejido esté revitalizado. Todas las técnicas que vamos a ver hoy es la combinación de NSTF para revitalizar los tejidos con alguno de los productos de la línea de Filmet. Si nosotros vemos, ahorita vamos a hablar de los protocolos, que el paciente necesita volumen, ahorita lo vamos a combinar en la paciente, vamos a hacer técnica estructural y después BioNutriLeaf, que es el clásico, digamos, en la combinación, ahorita lo van a aprender, con fine lines, que son líneas finas, con una concentración de 20 miligramos, a diferencia de las líneas que tienen 25, entonces vamos a ir viendo cómo aquí tenemos para acción en los fibroblastos, estimulación de colágeno, regeneración y vamos a poder demostrarlo con mejora en la densidad, en las arrugas, en el brillo. Esta es la estrella de la noche porque realmente nos va a ayudar a tener esa revitalización de los tejidos. Tiene todos los estudios, más de 3 millones de viales vendidos en 10 años. Vean cómo en verde tenemos aquí el colágeno y cuando se forma nuevo se demuestra un aumento del 24% en densidad, en la dermis, en espesor, de manera que tiene estudios que avalan su eficacia y su seguridad. Y por supuesto la parte clínica donde vemos resultados increíbles, es muy bueno para manos, para los párpados, para utilizar alrededor de la boca, que en muchas ocasiones no tenemos, y la toxina botulínica puede darnos ciertas ventajas, pero no podemos poner grandes cantidades porque tenemos las consecuencias de utilizarla. Para la B del escote, podemos revitalizar todas las líneas en general. Para las líneas hiperdinámicas, todas estas líneas laterales que a veces no tenemos gran cantidad de herramientas, lo que vamos a utilizar es NSTF y básicamente el protocolo de BioNutriLeaf, que ahorita lo vamos a ver. Ustedes conocen los resultados, hay mucho que hablar de NSTF y lo vamos a hablar a la hora que vayamos combinándolo en los tejidos para hablar de los nuevos protocolos.
La línea de Art Filler tiene varios rellenos, básicamente hay dos que son los más importantes hablando de estructura, y está Fine Lines, que es el que nos va a ayudar a combinarse para revitalizar, hidratar, para ojera es maravilloso, y para zonas en las que no queremos materiales muy pesados. La línea de Art Filler es una línea europea, hecha en Bélgica, con todos los estándares de calidad y seguridad, y tiene una tecnología que se conoce así como trial, porque tiene, digamos, 3 moléculas de ácido hialurónico. Lo vamos a ver, tiene moléculas largas, tiene moléculas muy largas y tiene una parte libre. Esas cantidades van a variar de acuerdo a cada uno de los productos, es decir, todos tienen, digamos, las 3, pero va a ser una combinación hecha de manera que podamos entender para qué se utiliza cada uno de ellos. Y por supuesto vamos a tener el potencial de corregir prácticamente todo lo que queramos en el rostro. Vemos entonces que tenemos cadenas muy largas, cadenas largas, y la parte del ácido hialurónico no reticulado o libre, como si fuera el de NSTF. Eso nos permite tener una línea moldeable y que también genera hidratación. Tienen grandes estudios, realmente no quisimos presentarles hoy todos, pero si se quieren acercar a la marca, en los que tiene amplios márgenes de seguridad, de menos riesgo de reacciones adversas comparados con la competencia. Hay mucho de qué hablar de estas moléculas. Entonces podemos tener la potencia para esculpir, porque realmente son muy moldeables. Cuando nosotros hablamos de elasticidad en un ácido hialurónico, hablamos de la capacidad de que una molécula se distienda y después vuelva a su mismo, digamos, a su misma forma sin perder estructura. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos en el rostro, pues, movimiento, somos dinámicos, de manera que cuando nosotros tenemos un material que tiene nos va a dar un volumen, pero es elástico, se ve mucho más natural que algunos de los materiales que son rígidos, ¿no? Esto sí se modifica, pero regresa a su forma, y como es muy coherente, se quedan todos juntos, y eso la potencia. Es muy fluido, ahorita lo vamos a ver también en un video, y tenemos aquí las diferentes presentaciones que se las vamos a enseñar ahorita en un pequeño video para que puedan entender un poquito cómo se ven los ácidos hialurónicos cuando los analizamos de manera reológica. Entonces, nosotros tenemos las cadenas largas y muy largas para los de grandes volúmenes, por ejemplo, para tener una alta cohesividad, que eso se entiende como proyectar. Cuando yo quiero dar proyección, es decir, levantar el tejido, entonces necesito moléculas o bien que sean muy grandes, de volúmenes grandes, o bien que tengan lo que se llama G' altos. Cuando yo tengo una molécula que tiene esa capacidad de brincar pero no moverse, me da proyección. ¿Cuándo lo necesito? Pómulo, mentón, algunas veces la región temporal, el ángulo mandibular, en el que yo quiero un área que está hacia adelante, pero fija. ¿Cuándo quiero otro tipo de cosas? En zonas móviles. Puedo utilizar ácidos hialurónicos más suaves para las zonas móviles, para líneas de marioneta, etcétera. Aquí es donde hicieron el estudio, en el cual le llaman la prueba de la gota, y lo que hacen es, a través de una cánula de 18 gauches, ver la velocidad. Y ahorita lo vamos a pasar en un pequeño videíto, en el cual vamos a ver cómo se le puede poner play, Emanuel. Entonces, ahorita van a ir viendo cómo va ahí. El primero es Fine Lines. Vean cómo es prácticamente un ácido hialurónico poco cohesivo, ¿no? Este nos va a hidratar, no queremos dar volumen, no queremos una zona que dé proyección, por eso vamos a usar Fine Lines en ojeras, en pequeñas líneas, ¿no? Si nosotros queremos un material más cohesivo, vamos a utilizar un universal como es el que vemos allá, que está empezando a salir. Vean la diferencia en la velocidad de caída del producto, porque universal es justamente su nombre es porque tiene una gran versatilidad. Ahorita lo van a ver que lo podemos utilizar para revitalizar en pacientes que tienen un daño mucho más intenso, o sea, tiene esa cualidad de que lo podemos combinar con NSTF para hacer abanicos en pacientes mayores que necesitan un volumen mayor y una revitalización mayor. Lips es un material muy similar a universal, solamente que tiene la ventaja que es muy elástico. Nosotros todos sabemos que necesitamos los labios para morder, para besar, para todo, y si no usamos un material elástico, realmente se notaría en el labio.
La tecnología del LIP es justamente hecha para que sea más elástico y pueda utilizarse en los labios. Y finalmente una molécula más grande con 25 miligramos, casi universal, y volume, tienen 25 miligramos por decilitro de concentración de ácido hialurónico, pero tienen algunas diferencias que vamos a ir viendo. Entonces eso es muy interesante. Aquí tenemos la línea que ya la conocen, la línea Fine Lines para líneas superficiales, para ojera, para BioNutriLift, para cuello, también es muy interesante. Aquí les enseño un algoritmo donde tienen todas, vean, la concentración de 20 miligramos solamente es Fine Lines, después tenemos Universal, Lips y Volume con 25 miligramos, pero vean aquí las cruces, cómo va cambiando las concentraciones. Mientras uno tiene más cantidad de ácido hialurónico libre, otros tienen mayor cross-linked, o sea, mayores reticulaciones para que dure más tiempo, y otros tienen moléculas, digamos, de mayores volúmenes o más grandes. Así que para hablar de esto, bueno, hay muchos datos científicos también, no solamente con NSTF, sino con toda la línea, donde vamos viendo a los meses cómo se va produciendo nuevo colágeno, demostrado con diferentes tipos de tinciones, con aumento en la cantidad de elastina, con realmente resultados clínicos. Eso lo podrán ver en la marca para que se asesoren y vean que hay resultados, hay seguridad, son productos de alta calidad, utilizados mucho en Europa y que actualmente muchos los utilizamos con muy buenos resultados. Esto me lo voy a pasar rápido para nariz, para realmente universal, es muy bonito para utilizarlo en nariz, es un producto que brinda una corrección muy buena. Entonces, Fine Lines tiene, lo habíamos dicho, es muy elástico, tiene, ¿no? Lo veíamos en la gota, cómo caía, tiene G' bajos. Cuando nosotros hablamos en reología, lo contrario, G' altos nos da proyección, nos da volumen, nos da sostén. G' bajos son realmente moléculas que se dispersan, que no están tan coherentes, que están bajitas, que nunca me van a dar un volumen porque no lo puede lograr. Es muy fluido, de manera que es fácil de inyectar, y también tiene una muy buena resistencia. Cuando hablamos de crossover, hablamos de la resistencia a la degradación. Acuérdense que tenemos moléculas naturales que degradan. Y así vamos viendo que Art Filler Universal tiene G' moderados, y Lips también, hablando de la mayor elasticidad, que era lo que les comentaba, la cualidad para utilizarse en labios. El volumen G' altos nos lo da Volume para lograr proyección, reemplazo de estructuras, es muy bueno para temporal, para mentón, en general para zonas que requieren volumen y estructura. Y también tiene sus estudios que demuestran y que además tiene alta tolerabilidad comparado incluso con otras de la competencia y con medidas de inflamación. Actualmente en el mundo de la cosmética hay gran cantidad de ácidos hialurónicos, por lo tanto tienen que demostrar para recibir los permisos que tienen bajo potencial antigénico, y este lo cumple con toda la seguridad y mucho más. Hay muchos estudios en los que ustedes podrán ir viendo, estudios prospectivos de la utilización de ácidos hialurónicos, y realmente es una gran gama de tratamientos. Aquí lo pueden utilizar con las cánulas como Softfill, que son también distribuidas por Auvernia, y también existe una cánula que ahorita se las muestro, ahí tenemos la cajita, que es especial para los protocolos que vamos a ver hoy de BioNutriLift. En estos protocolos tenemos una microcánula de 25 y es un poco más larga que las convencionales de 55 milímetros. Aquí la vemos con realmente es una cánula exclusiva para estos protocolos que se están utilizando mucho. Aquí les muestro el nuevo dispositivo, que es NanoSoft, el cual tiene una técnica muy bonita. El primer día que me lo regaló Emanuel, me dio una y me dijo, úsala, y me di pensando que yo iba a poder fácilmente. Resulta que le digo a una paciente, déjame, te voy a poner con el nuevo, yo te voy a hacer tu BioNutriLift. Nunca entendí, le bañé la cara. Entonces, es una técnica muy fácil, pero hay que aprenderla. Entonces, tenemos que verla, hay que ponerse a 45 grados, y yo le digo la técnica de la garrapata porque tiene como unos ganchitos. Si nosotros metemos y giramos, hacemos que entre el producto. Si no hacemos la palanca para entrar, nunca van a tener el resultado. Aquí vamos a ver un minuto del video para que lo vean, cómo se puede utilizar obviamente con cualquier tipo de mesoterapia que ustedes quieran. La recomendación obviamente de la marca es utilizarlo con NSTF,
y está hecho para zonas delicadas. Ahorita lo vamos a ver, la región de la ojera, todas estas líneas que son un martirio porque a veces no sabemos, el paciente ya le pusimos toxina botulínica, está muy bien de acá y todo arrugado y desvitalizado en la parte central, es maravilloso para eso. Y yo antes lo hacía con cánula, ahora lo estoy haciendo con Nanosoft o incluso los combino. Trabajo con Fine Lines en la parte profunda y NSTF en la parte superficial con Nanosoft. Entonces vean cómo se coloca y se tiene que ir entrando. Tiene 3 agujitas con 0.6 milímetros, de manera que nosotros vamos a entrar justamente a la parte de la dermis superficial, que es la zona donde queremos actuar para estimular la formación de colágeno. Se utiliza, como dijimos, en áreas sensibles o delicadas, en el cuello, en la B del escote, y también a mí me gusta mucho alrededor de los labios porque es una zona difícil de tratamiento. Así es como está este pequeño video para que conozcan. Ahorita lo vamos a usar con zonas para utilización de ojera, pata de gallo, líneas peribucales, cuello, escote y manos también podría ser. Sobre todo que recuerden que las manos las podemos tratar o con cánula o con algo como esto y nunca meterse con aguja porque podemos causar más daño. Vamos a ir viendo entonces que la combinación es ideal para utilizar con NSTF y funciona así. Salen las micro pápulas con NSTF, que es un material, seguro todos lo conocen, muy maleable, muy líquido. Y vamos a entrar a la zona de tratamiento y van quedando las micropápulas. De hecho, se tienen que ver para que lo hayamos puesto bien. Al principio, incluso a mí todavía me sigue pasando, se sale un poco del producto. Hay que ir haciendo práctica, yo también tiene poco tiempo que lo utilizo, pero realmente debe de verse la pápula para que el tratamiento esté correctamente aplicado, así como lo ven en la imagen, y entonces ya tenemos en una zona la posibilidad de quedar exactamente. ¿Qué ventaja nos da? Que podemos, es un dispositivo barato, sobre todo los que no tienen procedimientos para micropunciones, y si los tienen también, porque a veces las micropunciones no son suficientes en algunas zonas. Y aquí vemos la imagen de cómo va digamos, a las 2 horas, a las 6 horas y a las 24 horas, ya desapareciendo la pápula de NSTF. De manera que el paciente tiene que saber que es de 24 horas aproximadamente los que les va a quedar. Yo muchos se los pongo en jueves o viernes y ya el lunes están perfectamente, y hay gente que no le importa, está bien que se le vean, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va degradando al paso del tiempo y después se integra perfectamente a los tejidos sin necesidad de hacer nada. El paciente se retira en 24 horas, queda perfectamente. ¿Por qué es bueno este nuevo lanzamiento de este dispositivo? Porque podemos estandarizar la zona de profundidad, minimizamos el dolor, realmente no duele nada, y yo tengo un umbral bajo, me dice la paciente, yo la tengo más bajo, pero hoy va a demostrar que es valiente, y reducir el riesgo de equimosis y otro tipo de cosas que podemos hacer con agujas, ¿no? Yo en NSTF normalmente lo inyecto como si fuera con las agujas de toxina, y ahora me parece mucho más estandarizado hacerlo con o combinarlo para tener una parte un poquito más profunda y esta parte en la dermis superficial. Mejores resultados en mejor tiempo, vean la evidencia de después de un mes de una sola sesión, realmente es increíble. NSTF para el área de la ojera es donde mejores resultados da. Sin embargo, puede usarse para revitalizar toda la cara. Y vemos los tratamientos, estas pacientes que a veces no sabe uno qué hacer y que no requieren volumen, podemos combinar BioNutriLift, que ahorita hablaré de él, y con la utilización de Nanosoft para esto. La utilización en cuello, eso es muy bonito porque es muy rápido, muy fácil. El paciente, si ustedes tienen la posibilidad de hacer tratamiento combinado con cánula, con Fine Lines y después poner NSTF superficial, van a tener un rejuvenecimiento y revitalización del cuello mucho más importante. Aquí vemos cómo va desapareciendo, y esto también depende de cada paciente y la susceptibilidad, pero si el paciente incluso ya lo busca. Ya saben que vivimos en una época en que el paciente a veces yo les decía, es que te va a quedar pápula, y ¡ay, emocionados! Y les gusta. Hay pacientes que les motiva ese tipo de cosas, pero sí explicarles antes de ponerlo porque siempre queda la pápula. Los protocolos, yo no voy a hablar el día de hoy de BioNutriGlow, nada más para que lo sepan, es la combinación de los peelings que tiene Filorga con NSTF. Vamos a hablar y presentar en la parte práctica BioNutriLift,
el tratamiento obviamente full face, y voy a hablar también de BioNutriShape. Vamos a comentar un poquito al respecto de cada uno de los tratamientos. Para hablar de BioNutriLift, acuérdense que incluso véndanselo hacia los pacientes. BioNutriLift es un protocolo en el cual vamos a combinar la presencia de 1, 2 o más ampolletas del portafolio de Filmed con 1, 2 o más viales de NSTF. Y lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a combinar y se trabaja en el misma área de vector. Si nosotros tenemos flacidez mediana y pérdida de volumen, podemos decidir si vamos a utilizar solamente con Fine Lines, que es el protocolo clásico. Van a ver, se trabaja en abanico con Fine Lines, dejas la cánula metida, cambias y pones NSTF en la misma zona donde trataste con el producto. Si el paciente tiene pérdida importante de volumen, acuérdense que hacemos primero reestructurar. Entonces puedo ya sea poner algunos puntos, como lo que voy a hacer con mi paciente, vamos a trabajar algunos puntos estructurales y posteriormente trabajaremos BioNutriLift con la combinación de Fine Lines con NSTF. Entonces vemos que podemos decidir. ¿Y cómo vamos haciendo el tratamiento? Entonces, ¿qué necesito? Es una técnica inspirada en un doctor francés que la propuso, la hizo y ahora ya la usemos todos los que nos ha gustado. Y entonces ustedes pueden utilizar Fine Lines, aquellas mujeres, sobre todo que no quieren cambios drásticos, que no quieren cambios de volumen, pero sí necesitan algún efecto lifting. Es maravilloso para esas mujeres. Si aparte sí aguanta un poquito de volumen y la paciente nos lo permite, entonces podemos hacerlo con Universal y siempre lo vamos a combinar, como dijimos, con NSTF. Aquí vemos entonces, si la paciente es joven o tiene un deterioro leve, pues vamos a hacer solamente vectores superiores, para lo que vamos a utilizar uno de los productos, generalmente Fine Lines, y un vial de NSTF. Eso pueden incluso hacérselo paquete a su paciente, ¿no? Paquete, digamos, uno, yo generalmente les manejo BioNutriLift medio y completo, ¿no? Medio trabajamos solamente los vectores superiores y completo trabajamos vectores superiores y perioral para el tratamiento. Y ustedes podrán decidir si lo hacen solamente con Universal o solamente con Fine Lines y siempre con NSTF. Ahorita nos va a ir quedando claro. El envejecimiento perioral era una zona que teníamos pocas herramientas. Ahora tenemos la posibilidad de combinar BioNutriLift. Generalmente vamos a usar Fine Lines ahí. Yo no les recomiendo Universal porque no queremos dar peso en esa zona. Universal lo podemos usar acá, lo podemos usar en la región temporal y Fine Lines siempre en la zona de alrededor. Entonces trabajamos Fine Lines, ponemos media ampolleta de lado con un vial completo de NSTF, o lo pueden ahorrar y hacer medio, pero el protocolo es uno completo, y lo mismo del otro lado, ¿no? Y cuando terminan, le pueden poner NSTF más superficial con el Nanosoft. Ese sería un tratamiento de rejuvenecimiento perioral completo. Ya si ustedes deciden, vale la pena siempre recordar que los labios cuando envejecen se caen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con voluminizar a pacientes que tienen caída del labio, porque lo que hay que hacer siempre es dar pilares de sostén. Lo primero que vamos a hacer es sostener y dar pilares, que es lo que vamos a hacer con nuestra paciente, poner puntos profundos en las fosas piriformes para dar un sostén al labio. Entonces, nunca rellenar un labio envejecido, mejor lo revitalizamos, trabajamos con Fine Lines y posteriormente ya podemos dar volumen si necesita, pero muy suavemente. Aquí vemos cómo podemos hacer el BioNutriLift, eligiendo solamente un vector en gente joven que empiezan estas pequeñas líneas. Incluso puede ser un protocolo muy bonito, utilizar Fine Lines y BioNutriLift para esta zona y solamente con técnica de Nanosoft en el área de la ojera. En una paciente que necesita más, podemos trabajar dos vectores, el superior y el inferior. Ahorita vamos a, si me apuro a dejar de platicar tanto, vamos a avanzar en la explicación. Entonces, vean, por ejemplo, son resultados naturales porque vamos a tener lifting, vamos a tener hidratación, vamos a tener un costo-beneficio. La paciente realmente tiene resultados muy bonitos. Ahorita lo van a ver. Cuando hacemos el protocolo de BioNutriLift, el paciente debe de saber que se inflama. Se inflama porque nosotros ponemos todo un vial, o a veces medio, pero un vial de NSTF. Entonces hay edema.
Entonces la paciente, así voy a quedar, no, es el edema, esto no es para dar volumen, es un tratamiento para revitalización de los tejidos. Al otro día generalmente amanecen bien porque se distribuye el NSTF, ya vimos que en 24 horas prácticamente se quita esta sensación de edema, pero vale la pena que lo sepan porque las primeras veces yo me asustaba un poco. Vean los resultados, clínicamente BioNutriLift muy bonito. Vamos a hablar de BioNutriShape, es una tendencia cada vez mayor a decidir qué queremos hacer en nuestra práctica médica. Podemos poner 10, 15, 50 jeringas de ácido hialurónico. Si tienen pacientes que los pagan y ustedes se sienten cómodos con técnicas de 20 ampolletas, está bien, pero también está la posibilidad de tratar de optimizar. Vivimos en México, la mayoría de nosotros son países latinoamericanos donde vale la pena darles resultados al paciente con menos cantidad de producto. Y es así como se crea este tipo de concepto en el cual ponemos menos es más. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer pilares y dar estructura en puntos clave. Los puntos de pivote o de anclaje son la zona temporal. La zona temporal me va a dar un sostén para la reparación incluso levantamiento de la región periocular. El punto que vemos como se marca vamos del ángulo hacia el canto externo y hacemos, ahorita lo marco rápidamente para que lo vean, una línea de cruce y ese punto de sostén es el punto de mayor estructura. Yo les voy a decir que yo hago uno más central, aparte del lateral hago el anterior porque ese es el que yo le agregué, pero realmente el protocolo es así, mentón, ángulo mandibular, y dependiendo si ustedes quieren feminizar, masculinizar, van a poner más cantidad de volumen en la parte anterior. Si queremos dar una mejilla más redondita de mujer, vamos a poner el punto rosa y el punto azul lo vamos a poner en mayores cantidades en los hombres. Entonces, realmente con muy poco volumen, de hecho, con una ampolleta de Volume y una ampolleta de Universal, logramos una reestructura. Si aparte le ponemos NSTF, ya tenemos un protocolo así, BioNutriShape, porque doy puntos de sostén, doy estructura y además doy revitalización de los tejidos. Ahorita lo voy a marcar en mi paciente porque no me gusta inyectar sin que recordemos rápidamente la anatomía de las zonas de riesgo, pero ¿qué es lo que pasa? Hace rato Emanuel me decía, utiliza el arma adecuada, ponle eso, ¿no? Y sí es cierto, ¿qué pasa si yo tengo la influencia de la arteria facial en esta zona? Pues nunca me voy a meter con una aguja en la zona donde sale la arteria facial. Si quiero tratar esa zona, pues me voy a meter superficial con cánula. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué vasos salen profundo y en dónde se superficializan los vasos? Por ejemplo, la arteria facial sale profunda aquí y luego se superficializa hacia el surco nasogeniano. Por eso toda la cantidad de terror y desgracias que a veces nos pasan cuando entramos con aguja en esa zona, porque resulta que la variabilidad, o sea, todas las arterias faciales salen todas del mismo sitio. El problema es que hay una variante en la zona donde se superficializa. Cuando uno va a los talleres cadavéricos, dice, esta es la arteria facial, que bueno que no me tocó inyectarlo, porque ya estaba donde, ¿no? O sea, con una bifurcación distinta. Entonces, si los vasos salen profundos, yo nunca voy a ir profundo. Si el vaso está superficial, nunca voy a ir superficial. Parece absurdo, pero no lo es. Entonces, vean los resultados de BioNutriShape, en los cuales vemos una mujer que se ve mucho más joven en su versión con pocos tratamientos, porque estamos hablando de realmente 2 mililitros de ácido hialurónico y el NSTF. Así que sí es un tratamiento para nuestros pacientes y creo que vale la pena, yo lo uso mucho. Esta es la parte teórica, vamos a hacer la parte práctica. Yo los invito a que prueben estos protocolos. Vamos a combinar en el caso de nuestra paciente la primera parte estructural para reposición de volumen en donde lo requiera. Segundo, vamos a hacer BioNutriLift utilizando Fine Lines combinado con NSTF para hidratar los tejidos, para revitalizar, dar lifting. Y posteriormente vamos a hacer tratamiento con el nuevo dispositivo NanoSoft para las zonas que más necesitemos. Por ejemplo, el área de la ojera, podemos a lo mejor trabajar la región perioral y podemos trabajar la región del cuello. Entonces, pues vamos, Emanuel, sí me apuré, ¿verdad? Porque no ven a Emanuel, pero me está haciendo así de bailando. Es para los agendas porque
podemos escucharte horas. No, yo sé. Hay una noticia muy buena que me están informando. Al mismo tiempo que estamos en Facebook Live, les pondremos en un canal de YouTube. Al final de esa plática veo que toman muchas fotos. Ese contenido no es ni de la doctora ni nuestro, es de todos. Queremos que el contenido y la educación médica pasa por repasar, por volver a ver. Tenemos un canal de YouTube dedicado con unos cursos mensuales o bimensuales con ponentes de Francia. Varios de ustedes nos siguen, Cible en Francia. Subiremos a nuestro canal de YouTube la plática y la práctica, así como las presentaciones en formato descargable, de tal forma que ustedes tengan a su alcance en la teoría y la práctica y lo pueden repasar. Así que les mostramos todo eso al final. Así que suelten sus celulares, relajen, hidrátate, Ingrid, y manos a la obra para que te apoyemos con ese caso de Full Face Integral. Muy bien. Bueno, ahorita me van contando si tienen alguna pregunta, alguna cosa, y me dicen, de tiempo voy bien, ¿no? Tengo tiempo para trabajar con nuestra paciente. Ella es Ana Gaby, ¿verdad? Y está muy jovencita, todavía se ve como de 30 y está mucho más cerca a otra década, pero realmente es una mujer bonita, cuidada, con familiares que se dedican a toda la parte de la belleza y eso se nota porque es una piel bonita, cuidada, con una paciente con buena calidad de piel. Te voy a sentar un poquito más y quiero ver si te están viendo bien. ¿Ahí la ven o prefieren acostada? ¿Sí se ve bien o...? Ok. Sobre todo acuérdense que para valorar a los pacientes tenemos que tenerlos realmente lo más sentados posible porque si los acostamos perdemos el área anatómica. Ya para inyectarlos pueden recostar un poquito si ustedes se sienten cómodos. También depende obviamente de la altura y de todo. Entonces, no sé si me queda esta bata, si no. Estoy bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con nuestros pacientes? Tenemos que decidir qué voy a hacer con mi paciente y para eso tenemos que recordar las técnicas en cada una de las zonas. ¿Qué veo primero? Primero veo qué predomina, así rápidamente, qué predomina, pérdida de volumen o líneas hiperdinámicas. Y eso generalmente nos ayuda. Hay gente que llega y dice, es que se me nota el surco nasogeniano y uno no puede dejar de ver las líneas de expresión. Entonces, ahí sí aplica lo que todos aprendimos hace muchos años. Toxina, rellenos, ya. Eso hacíamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora hemos descubierto al entender el envejecimiento que también hay pérdida de hueso en la parte de la frente, por lo tanto, la aplicación de rellenos en esta zona debe de ser importante. También vamos a recordar, ahí estás bien, Ana Gaby, ¿aguantas bien? Vamos a recordar las zonas y las técnicas rápidamente de tratamiento. Si yo quiero tratar la frente y lo puedo hacer con volumen o lo puedo hacer con Fine Lines y BioNutriLift, aquellas pacientes que no quieren toxina o que ya han usado mucha toxina, pero vemos el músculo delgado, pérdida de vitalidad, etcétera, podemos utilizar el tratamiento y puede decidirse hacer con cánula o con aguja. ¿Qué depende? Pues conocer un poquito la anatomía. Nosotros nos acordamos que la frente tiene una irrigación combinada. Acuérdense muy bien que la cara en general está irrigada por el sistema de la carótida externa, ¿no? Nosotros tenemos todo el sistema de la carótida interna, se va hacia la parte, como lo dice, interior, hacia el cráneo, hacia el polígono de Willis y se anastomosa en muchos casos en el área de la retina con el sistema externo que viene de la arteria facial en su mayoría y nos da la irrigación de la parte anterior del rostro. Entonces tenemos esa combinación, por lo cual tenemos la suerte de estar vivos y tener irrigación facial. Pero entonces, ¿qué pasa? Si me paso de este lado me ven, ¿verdad? También se ve, ¿no? Ahí se está viendo la paciente, así que está bien. Entonces, ¿qué tengo que recordar? La emergencia de los vasos. Nosotros, ábrame sus ojitos, ve hacia el frente. Nosotros tenemos que acordarnos de dos estructuras rápidamente que salen de la porción de la ceja y son el supraorbitario y el supratroqueal. Durante mucho tiempo decían línea media del iris, ahora sabemos que es la línea medial, o sea, de la pupila decían y ahora es la medial del iris. De manera que nosotros vemos y es un poquito más interna de lo que antes pensábamos. Entonces vamos a tener que la irrigación de la frente tiene importante por la supratroclear, por la supraorbitaria y generalmente donde se marca la arruga del corrugador, ahí suele coincidir con la emergencia del supratroclear.
Entonces, si aquí emergen profundo y aquí se superficializan, ¿qué es lo que voy a hacer? Nunca voy a trabajar profundo ahí. Por suerte casi nadie lo hace porque no se ocupa, pero sí daría miedo que lo hiciéramos porque ahí tenemos la emergencia. Si yo quiero trabajar pérdidas de volumen en esta zona y los vasos van superficiales, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir profundo para yo tratar la pérdida de volumen en la estructura profunda, supraperióstico, donde no hay nada, donde puedo nadar feliz y poner mi relleno porque no va a haber un vaso al que obstruir. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo decidir en técnicas de volumen, y esas técnicas de volumen ponemos material en puntos perpendiculares sobre el hueso y pueden poner poca cantidad. A mí me gusta mucho Universal para eso, pero solamente cuando realmente hay pérdidas de volumen importante. Si ven gente con pérdidas pocas, pueden utilizar Fine Lines y después revitalizar con NSTF. La segunda cosa importante es aprender, le voy a mover un poquito aquí, aprender a dividir la porción de la frente y la región temporal. Cuando nosotros tocamos, tenemos una superficie que todos sentimos, que es esa cresta del hueso frontal y que nos separa el área de la frente con la región temporal. ¿Por qué es importante dividirlo? Porque entonces vamos a poder trabajar correctamente tanto la frente como la región temporal. ¿Qué pasa? Que si yo inyecto sobre el hueso, ahí no hay nada. Es el mejor lugar para inyectar con una cánula, porque ahí no hay vasos, no hay nada, y trabajar en abanico para revitalizar. Si ustedes entran del centro hacia la periferia, pueden tener un riesgo muy alto de ni siquiera poder empezar a trabajar porque hay un hematoma, no les deja de sangrar, y todo es porque el punto de acceso no fue el correcto. Entonces, la frente es un área que los médicos, dermatólogos, cirujanos plásticos tenemos que ser expertos en hacerlo y no nada más quedarnos en poner toxina botulínica porque no es suficiente para las terapias actuales. En Asia se utiliza mucho la técnica central porque ellos ponen grandes volúmenes y también pueden hacerla. Yo no la recomiendo, es una técnica un poco más complicada. La curva que tenemos naturalmente nos impide meter con la cánula, pero si alguna vez ven los videos de los asiáticos lo van a ver, les encanta. Punto 1, la región frontal. Punto 2, la región temporal. La región temporal es uno de los puntos de estructura. Ahorita voy a tratar de hacerla, en el cual vamos a dividirla y hay 3 técnicas que pueden utilizarse. No me voy a dedicar hoy a eso, pero son 3 técnicas aprobadas. Una es subdérmica, que la voy a intentar hacer ahorita con BioNutriLeaf, que me voy a meter en un área de seguridad. Acuérdense que pegada al pelo viene la arteria temporal superficial y esa está justamente en la fascia. Hay una segunda técnica, que es la técnica más utilizada actualmente, pero desgraciadamente es la más difícil de hacer, que es la técnica interfascia. Hay que meterse al área del hueso y después resbalarse entre las 2 fascias. Cuando hace uno mucho el tratamiento es fácil de identificar si estás correctamente, pero de entrada la más fácil de hacer es la que recomienda Arthur Swift en un solo punto o el doctor Di Maio en 2 puntos. Así que esa es la que vale la pena que la aprendan. Basado en esta división que hicimos de la cresta del temporal, vamos a hacer un cuadrito, más o menos es 1 centímetro o 1,5 centímetros para abajo y 1,5 centímetros hacia, digamos, hacia la parte anterior, y en ese punto vamos a tener un área de seguridad. Siempre vamos a inyectar supraperióstico en la región temporal cuando utilizamos una aguja, y en términos generales las agujas son para precisión y las cánulas son para volúmenes y cuando necesito abarcar varias zonas. Lo vamos a hacer ahorita rápidamente. En la frente no me voy a meter, solo se los quería enseñar. Voy a trabajar con ella BioNutriLeaf en esta zona para que vean la técnica de la región temporal. Después, la parte media de nuestro rostro es la parte más importante. Si el paciente no tiene dinero o ustedes tienen poca experiencia, lo primero que hay que hacer es la región del área del tercio medio. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Recordando brevemente los ligamentos. Tenemos el ligamento orbicular, el ligamento cigomático malar, que nos hacen que justamente ahí donde tenemos un cojinete que se llama cojinete malar profundo, se nos vaya perdiendo el volumen, se va desplazando y generalmente esta grasa que tenemos acá no se resbala hacia el surco nasogeniano,
más bien lo que nos pasa es que nos queda el cojinete superficial del surco nasogeniano y el profundo que perdimos del malar se nos desplaza. En ella no, por suerte, es una mujer que no tiene volumen en el yawl, pero entonces se desplaza. ¿Qué vamos a hacer con ella? Lo que voy a hacer ahorita en la parte clínica, vamos a poner 3 puntos de estructura. Estos puntos también los pueden dividir con una reglita como lo hicimos en el esquema. Puedes prestarme aunque sea una, si no reglita, nada más como una referencia. Deténme un segundo. Entonces, si lo vieron en el video, lo marca en la foto que presentamos, lo pueden marcar en una línea que va, ese es un punto muy clásico, de los primeros que se describieron, es el punto de Lewis, que lo que van a hacer es ponerlo una línea que va, digamos, del ala superior, digamos, de la parte superior del ala nasal hacia el trago, y ahí vamos a hacer una línea real o imaginaria, y después digamos, de la comisura hacia el canto externo, vamos a hacer otra línea. Y en esta zona de transición es donde necesitamos poner el punto que nos va a dar mayor proyección. Ese punto es fundamental porque si nosotros vemos a nuestra paciente de lado, es una paciente que tiene un bonito pómulo, no le vamos a poner, por eso vamos a trabajar BioNutriLift de lado y vamos a poner unos puntos con, ahí estoy un poco en duda, yo creo que con Volume, unos 2 puntos en esta zona y vamos a poner su punto profundo en la zona piriforme. Para hablar un poco de las zonas de peligro, aquí hay que recordar que tenemos lo mismo, el infraorbitario, generalmente es línea media del iris, 1 centímetro hacia abajo de la órbita, y ahí es donde emerge. Hay varias maneras, uno lo puede inyectar esa zona con cuidado, con aguja, muy despacio y estando seguro que está sobre el hueso, o con cánula, ¿no? Con cánula es un área más segura para tratar, entonces lo podemos hacer. Yo ahorita lo voy a hacer con aguja, con 2 puntos o 3 estructurales para utilizar volumen en esta zona. Vamos a recordar la arteria facial. ¿Puedes morder, por favor, un segundito? Cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente que muerda, sentimos el músculo macetero y por delante del músculo macetero, en todos los seres humanos, no hay variantes en eso, en todos los seres humanos, la arteria facial emerge profundamente en esa zona. Entonces, nunca voy a picar con una aguja, nunca en esa zona, porque entonces tendría el riesgo de todo el trayecto de la facial llevármelo. ¿Qué es lo que pasa con mi arteria facial? Sube, va girando y es una arteria bastante tortuosa que da la rama para el labio inferior, labio superior. Acuérdense, labios no lo voy a hacer hoy, pero siempre superficial los tratamientos, nunca profundizarse. Antes estaban las técnicas, acuérdense que entre más profundo, más proyecto, como los brackets, como si yo trajera brackets, lo que voy a hacer es proyectar. Pero el riesgo es que justamente las ramas de la arteria facial, ahora me han llegado muchos casos de problema vascular tratados con esto. Entonces, la arteria facial es uno de los que tenemos que tener cuidado. Las técnicas que hoy vamos a trabajar, nada más que ya me voy a poner guantes para empezar, vamos a borrar un poquito y les voy a marcar lo primero que vamos a hacer. Entonces, puntos estructurales con volume, la fosa piriforme siempre lo pueden hacer con cánula o con aguja, pero si lo hacen con aguja, tiene que ser profundo. Nunca quedarse superficial en el surco nasogeniano y nunca meterse en el surco como tal con la aguja. Yo, la verdad, antes fui muy valiente, lo hice muchos años, pero ya no lo hago porque sí es peligroso, ¿no? Lo pueden hacer incluso con tratamientos de revitalización, incluso con fine lines. Ustedes podrían tener un problema si lo hacen con aguja. Entonces, en esa zona, salvo que sean muy superficiales, si no, es mejor solamente tratarla con la cánula. Un momentito, por favor, Ana Gaby. Vamos a limpiar. La paciente previamente ya le habíamos quitado el maquillaje, ya estaba limpia, pero vamos a tener cuidado en hacerlo. Entonces vamos a manejar, si me da tiempo, también trabajo un poco la frente, pero no es la prioridad de la paciente realmente. Entonces vamos a trabajar con el protocolo inicial de estructura, y lo vamos a hacer con volume. Te voy a bajar un poquito, no sé, nada más que quiero que se vea en la cámara, porque me quedas muy alta. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo volume como viene, si me ayudas.
lo vamos a hacer con aguja y vamos a poner unos pequeños piquetitos. Esos piquetes, Ana Gaby, te van a ayudar a que lo demás también esté dormido. Acuérdate que el producto tiene anestesia. Entonces, pueden empezar generalmente trabajar los 2 puntos laterales, se duerme un poquito y después trabajamos el último punto central, que es un punto que hay que poner poquita cantidad de volumen y que además hay que tener cuidado por la emergencia del infraorbitario. La realidad es que cuando ustedes inyecten, traten de inyectar siempre del, digamos, como lo voy a hacer ahorita, del lado del paciente. Hay médicos que giran la cara y desde aquí inyectan el otro lado. El problema es que nuestra cara está hecha con una alta tecnología, de verdad. Si nosotros inyectamos de afuera hacia adentro, tenemos casi el riesgo nulo de tener un compromiso vascular en el área de la mejilla, porque el propio hueso, el arco cigomático, nos protege. Es como de un golpe, si te golpeó acá, no es lo mismo que si golpeó de la parte central. Por eso cuando los noquean es porque viene el golpe de adentro hacia afuera. Entonces eso es algo que vale la pena que sepan, porque a veces pues hay gente muy hábil y no necesita cambiarse de lado, pero la recomendación es hacerlo. Sí, en media hora me da tiempo. Entonces, vamos a manejar unos pequeños puntos estructurales con volume. Igual me puedes, no, yo creo que con esta me alcanza, pero ahorita te voy diciendo. Entonces dijimos que volume es una línea para dar, tiene G' altos, nos va a dar proyección, nos va a dar volumen, nos va a dar estructura, tiene alta cohesividad, lo cual hace que nosotros no se vaya a desplazar hacia otros lados y tiene la ventaja de que es muy maleable, es una línea linda, la línea de Filmed, porque nos permite una alta versatilidad. ¿Qué vamos a hacer cuando ponemos para las técnicas de pilares? Durante muchos años las técnicas en pilares se referían a la técnica de sándwich. Inyectaba yo profundo y me iba saliendo. Eso no se recomienda porque puedo poner canalizar un vasito. Cierra tus ojitos y respira profundamente. Lo que vamos a hacer es un piquetito en esta zona. Respira. Este es el que más molesta y te va a dormir un poquito. Vamos a poner alrededor de punto 2, punto 3. Acuérdense que estas jeringas son muy ergonómicas y tienen 1.2 de mililitros, así que tiene un poquito más. La ventaja generalmente es por lo que se queda en la aguja para realmente contar con 1 mililitro. Entonces vamos a trabajar la técnica estructural. Vamos a poner el segundo punto. Respira, corazón. Y sí, ahorita le giro yo la carita a la paciente. Déjenme termino el punto. Lo voy a girar y ahorita me acomodo para que vean bien en la cámara. ¿Se alcanza a ver de ese lado o si quieren que se mueva? ¿Lo bajo la cámara o la subimos un poquito? Ahí está. Vamos a poner el último punto de la mejilla. Respira profundo. ¿Me cambias la canulita, por favor? O sea, para la agujita nada más. Bueno, esos puntos son puntos de estructura. Vamos a dar un último punto en la fosa piriforme. El punto de la fosa piriforme nos sirve para todo. Realmente nos sirve porque nos sostiene la nariz. Cuando hagan nariz, siempre pongan los 2 puntos de la zona piriforme y a veces vale la pena el de la espina en la parte profunda sobre el hueso. Ahorita lo que vamos a hacer nada más es un último punto que es el que moleste y lo demás ya no te va a doler porque te voy a anestesiar lo demás, ¿sale? Vamos a poner siempre, si ustedes se imaginan el triangulito de la fosa piriforme, quiero ver si lo ven. Imagínense la fosa piriforme como un triángulo, ustedes lo que van a hacer es justo en la parte del medio, inyectar y profundo respira sobre el hueso. Este punto se siente un poquito como el dentista, el paciente va a sentir obviamente dormido el labio, pero es un punto que es maravilloso. Si lo aprenden a hacer, a mí me lo pueden hacer porque me hace falta, porque da una estructura muy buena, incluso cuando ustedes se vean con el paso del tiempo, van a ver que cuando sonríen, la nariz ya se empieza a caer en las fotos, y este punto corrige justamente ese déficit que tenemos al paso del tiempo. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, voy a terminar primero el lado de allá para que nos dé tiempo de todas las técnicas y después termino de este lado. Entonces vamos a hacer ahora, guárdame esto, vamos a hacer la técnica de BioNutriLift.
Quedamos entonces que pacientes podemos decidir hacer una técnica de BioNutriLift con los vectores superiores nada más o también con los inferiores. Aquí, por supuesto, vamos a hacerlo completo para trabajar la técnica combinada. Entonces, ya hice estructura, le estoy ayudando a mi paciente a dar sostén, a dar reposición de volumen y ahora sí puedo revitalizar los tejidos y dar un lifting facial. Pásame el marcador y la anestesia, por favor, para ponerle el puntito de anestesia, porque le prometí que no le iba a doler y ha sido muy valiente. Sí, un lapicito nada más para marcarles el blanco, por favor. Y quiero ver si se alcanza a ver su carita. A mí me queda un poco alta. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, pueden elegir el área donde ustedes quieran entrar. A mí generalmente me gusta marcar el área a ver si lo ven ahí. Todos tenemos un pliegue, que ese es el pliegue de McGregor, que se llama, y es uno de los únicos ligamentos verdaderos. De hecho, en los cursos cadavéricos, cuando uno voltea la cabeza, lo único que realmente nos sostiene la piel a la cara es el punto de McGregor. Entonces, es un punto verdadero y ese es cuando muevo cómo se marca, y generalmente ahí donde se marca es donde me gusta entrar, porque es un área que nos va a dar el tratamiento para trabajar. Entonces vamos a trabajar en técnica de vectores, vamos a poner un pequeño puntito de anestesia y vamos a hacer la técnica de BioNutriLift. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar un piquetito, esto es anestesia para que lo demás no duela. Voy a utilizar una jeringa de Fine Lines. ¿Me cambias la gasita y microdacin, por favor? Voy a entonces utilizar una jeringa de Fine Lines, para lo cual yo ya cargué, espero que ya lo tengamos cargado, una jeringuita de NSTF, entonces cárgamelo mientras. Sí, me puedes cargar pues los 3 mililitros. ¿De qué tienes la jeringa? ¿De 3 o de 5? Ok, los 3 mililitros. Y entonces, con mi mismo punto de entrada, ¿qué voy a hacer? Voy a poner Fine Lines. Ya dijimos que lo puedo hacer con universal o con Fine Lines, pero ya tiene buen volumen en el pómulo. Yo no quiero ponerle universal, más bien quiero revitalizar. Entonces voy a entrar voy a utilizar aquí el truco maravilloso de la cánula que tienen de Sofil, que nos ayuda mucho a poder entrar en el punto y acceder de manera fácil. Voy a utilizar, ustedes pueden elegir cánulas de 25 o si usan Fine Lines y NSTF hasta de 27. Acuérdense que las cánulas de 27 tienen un riesgo mayor porque se parecen más a las agujas que a las cánulas, pero lo pueden hacer en pacientes que tienen la piel muy delgada, en pacientes que realmente quieren. Entonces, ¿me abres un Fine Lines, por favor? ¿Ahí ya lo tienes? Ok. Sí, nada más pásame primero el Fine Lines y ya me pasas ahorita eso. Entonces, voy a poner media ampolleta de Fine Lines por lado, media aquí y media acá, y voy a poner ahorita 3 mililitros de NSTF. Generalmente pueden incluso poner, o sea, 2.5 y 2.5, ¿no? Para dividir. Fine Lines, por favor. Deténme esto, por favor, un segundito. Y la técnica de BioNutriLift es la que vamos a hacer ahora. Entonces ponemos nuestra cánula, la tenemos lista, y esa cánula que yo meta es la misma que voy a dejar para después poner el NSTF. Esto ya no le va a molestar, entramos, nada más si me regalas un poquito de microdacin más para que... Sí, con gas. Vamos a entrar en esta zona, utilizamos entonces ya tengo mi guía, siempre verificamos que mi cánula esté permeable. Si ustedes utilizan las de Sofil, pueden ver que tiene un pequeño puntito y para ahí es donde va a salir el producto. Yo la verdad es que da en términos generales igual para este tipo de técnicas. Hay técnicas que sí son importantes. Cuando yo voy a trabajar en la parte profunda, sobre todo en ojera, sí, voltéenlo y trabajen, pero aquí pues realmente no es tan importante. Entonces, estas guías nos sirven para entrar sin tener ningún problema y aquí que en el show se vea que sí podemos utilizar la cánula fácilmente. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar y vamos a ir haciendo abanicos, poniendo poca cantidad de Fine Lines, aproximadamente 0.1 por cada uno de los vectores. Ustedes pueden hacer la cantidad de vectores que quieran.
y siempre revisar que los vectores estén en la posición correcta. ¿Cómo sé que estoy en la posición correcta? Yo levanto mi cánula y veo que la piel se levanta, pero si yo muevo la piel por arriba, se desplaza. Eso quiere decir que no estoy superficial y eso me permite inyectar el tratamiento en esa zona. Voy a hacer un último abanico y ya que estamos aquí, sin cambiar, quitamos el NSTF, el Fine Lines y cargamos nuestra jeringa, que ya la tenemos de NSTF, y en el mismo sitio voy a revitalizar el tejido. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahí nos cuesta al principio un poquito porque todavía la cánula tiene restos de Fine Lines y después empezamos a revitalizar. ¿Cuántos abanicos ustedes quieran? Y entonces vamos a lograr. Generalmente la recomendación es inyecciones retrógradas, pero pueden también inyectar al ir entrando. Vamos a tratar de hacer un abanico más hacia la parte inferior para trabajar también la zona. En algunos pacientes, ¿te puedo pedir un favor? A ver si me consigues un gorrito porque me estoy peleando con el pelo. En algunos pacientes lo que pueden ustedes hacer es muchos más vectores. Realmente ahorita voy a aprovechar, ella tiene un déficit en esta zona, pero tampoco es una zona que puedo voluminizar, así que el segundo vector lo voy a hacer más aprovechando mi lápiz. Te pido un favor, ordena aquí un poquito la mesa porque... Entonces, lo que vamos a hacer es justamente, a ver si la pueden ver sentada, si alcanzan a ver el déficit de volumen en esta zona. ¿Puede sonreír? Por favor, vean las líneas que se forman aquí. Entonces, si las líneas se forman así, yo voy a tratar en mi abanico de esta manera. Para mejorar toda esa zona con Fine Lines, porque yo no le quiero dar volumen, quiero mejorar esa zona y hacer varias sesiones para ir. La anestesia, por favor. Y ponle en el Fine Lines la canulita mientras tanto, por favor. Entonces, le ponemos un puntito en la zona que vamos a entrar. Ana Gaby, arde un poquito. Lo estás haciendo muy bien. Y vamos a hacer lo mismo entonces, ¿no? En la segunda parte del BioNutriLift, lo pueden hacer BioNutriLips, o sea, alrededor de la boca. En este caso ella necesita mucho más, depende ahorita cuánto tiempo tenga, podemos hacer los abanicos que quieran. Entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Me prestas la Easy Guide, por favor, la línea esta? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Utilizo Fine Lines. Entramos con esta guía. Pueden ustedes hacerlo, pues este tipo de guías son muy prácticas, porque entonces nos permite entrar justamente en el sitio que quiero trabajar. Y vamos a hacer lo mismo. Acuérdense que las cánulas deben de entrar, pueden entrar haciendo movimiento en pivote, pueden entrar girando un poquito y pueden entrar también como en culebra cuando les cuesta trabajo, como si quisieran entrar al metro o algún lugar saturado. Y entonces vamos trabajando en vectores en toda esta zona para lograr revitalizar. Aquí me voy a acabar ya lo que me queda de Fine Lines, porque es una zona que realmente ella necesita la mejora y el lifting en esta zona. Entonces, estoy haciendo la primera técnica que sería BioNutriLift. Quito mi cánula, mi aguja, ya me acabé una jeringa de Fine Lines y con mi NSTF en el mismo sitio lo pongo y trabajamos igual en forma de vectores. Pueden hacer la cantidad de abanicos que ustedes quieran. En los pacientes que hay fibrosis, inyecten primero para que el volumen diseque y puedan entrar. Entonces, en ella es una buena opción ir inyectando un poquito, me va disecando y voy entrando. Aquí es un ácido hialurónico, ya lo dijimos, no reticulado, no me va a dar volumen, así que no hay ningún problema. Entonces, vamos a sentar a la paciente solamente para que la veamos. Una gasa con microdacin, por favor. Y vamos a ver la diferencia de un lado y del otro. Voy a hacer ahorita la utilización del tratamiento con el nuevo dispositivo. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Voy bien? Ah, no, pues entonces sí me da tiempo. Vamos a hacer toda la carita. De todos modos se la iba a hacer, nada más era en vivo o no. Póngase derechita, por favor, para que la vean.
Entonces, ¿qué es lo que vemos con BioNutriLift? Que es una cosa muy notoria. Pueden poner toda su cara, a ver si logramos que la vean y como de frente. Giro la carita. A ver, un poquito así. Se alcanza a ver cómo tenemos reposición de volumen, tenemos lifting en esta zona, tenemos aquí obviamente hay un poco de edema, pero acuérdense que no va a tener volumen porque no utilicé ningún producto que nos dé volumen. El volumen está determinado por la cantidad de NSTF que pusimos en este momento. Ahorita voy a utilizar el nuevo dispositivo para la región de la ojera y también aprovechamos y trabajamos la zona de alrededor de los labios y después nos pasamos del otro lado. Podríamos trabajar, lo maravilloso de BioNutriLift es que se los pueden hacer por sesiones. Ustedes pueden decir, ahorita le doy prioridad a estas dos zonas para trabajar vectores y después puedo trabajar la porción inferior, vamos haciendo protocolos. El BioNutriLift se puede hacer que ustedes hagan a los 3 meses, yo los cito a la segunda sesión completa de BioNutriLift y entre las sesiones solo NSTF. Es decir, a la semana de esto pueden hacerle, sobre todo también creo que todos tenemos buenos pacientes que dicen, ¿y ahora qué más me vas a hacer? O vienen cada 2 semanas o cada 3, entonces pueden estar haciendo sesiones de NSTF. Vamos a utilizar el nuevo dispositivo para que me dé tiempo de la región de la ojera y la región alrededor de la boca con NSTF. Vamos a enseñarles estas agujitas que nos trajo Auvernia, que están muy bonitas y las van a aprender a usar fácilmente, pero como les digo, es un poco solamente aprender la técnica, pero no tiene una curva amplia, es decir, nada más es agarrarle un poquito y ya. NSTF es una línea muy, muy noble, muy suave, los que no la hayan probado, y a ver si me enfocan, déjenme ver dónde está, nada más quiero enseñarles, aquí está. Son unas 3 agujitas muy pequeñitas y se fijan que tiene una línea azul. Esa línea siempre la tengo que estar viendo cuando inyecto. Voy a entrar a 45 grados y voy a hacer como una especie de palanca levemente y entonces inyecto la gotita para ir haciendo las pápulas. La voy a recostar otra vez, Ana Gaby. ¿Cómo se siente usted? ¿Está bien? Muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a, nada más cámbienme una gasita limpia. Vamos a empezar a trabajar la técnica de ojera. Acuérdense que siempre todas las técnicas de inyectables van de afuera adentro, porque además van durmiendo y cuando ustedes ya avanzaron, en este caso pues es NSTF y no está dormido porque no tiene anestesia, pero cuando trabajen siempre vamos a hacer eso. Y quiero ver si me alcanzan a ver, la paciente la puedo levantar, lo que no puedo, la voy a bajar porque más bien estoy haciendo malabares, pero ahí y levanto su carita como más sentada, ¿quieren? Ahí se ve mejor. Ok. Entonces, veo mi línea azul y vamos a, casi no molesta, Ana Gaby, es comparado con lo otro, nada. Entramos y a 45 grados vamos a empezar a poner el producto. ¿Ven cómo entró la gotita? Ahorita que vamos haciendo las micropápulas, las van a ir viendo. Tienen que entrar a 45 y hacer como una especie de palanca para que vayan quedando las pápulas. Ahorita las van a ir viendo. Al momento, alcanzan a ver, ahí hay 2 pequeñitas. Creo que no se ven bien en la imagen, pero ahorita que ya tenga varias, las van a ir viendo. Entonces, siempre 45, palanca e inyecto. 45, hacemos una pequeña palanquita e inyecto. ¿Cómo va a ser? ¿Alcanza a ver, hermanos? Conforme me acerco a la parte interna del ojo, molesta un poquito más, por eso lo vamos haciendo para que la paciente se habitúe. Entramos a 45 y para inyectar hago una palanca para que quede la pápula. Vean cómo va quedando la elevación, creo que sí se alcanza a ver cómo van quedando las pequeñas papulitas. Entonces quedamos que son 0.6 milímetros, llegando al área, incluso podemos meternos lo que quieran. Yo también les estoy tratando el párpado superior, no nada más el inferior. La mayor parte de los protocolos están hechos para el inferior. Aquí molesta un poquito más, Ana Gaby, porque la piel es muy delgadita,
pero lo está haciendo. Y además esa arruguita que se forma, que es horrible, se la voy a quitar, así que eso vale la pena. Y se pueden meter realmente tan adentro como quieran, es de los pocos tratamientos que nos podemos meter en esa zona, así que es una gran oportunidad trabajar. Una pregunta, Ingrid, perdón. Sí. Nos preguntan de que, ¿qué tipo de sustancias pasan por ese tipo de diámetro de 34 gauge, además del NSTF? Todo lo que sea para mesoterapia, es decir, NSTF, en el caso de la línea de Auvernia, todos los de Toscani, es decir, todos los que no sean reticulados. Los materiales reticulados no sirven para esto. Puede utilizarse con terapias de exosomas, que ahora también es una de las nuevas terapias que van a tener accesibles, es decir, todo lo que tenga sustancias no reticuladas, péptidos, es decir, pequeñas conjuntos de proteínas que también se utilizan mucho, todos esos pueden utilizarse. Aquí alrededor de los labios, que es una zona sensible, también lo podemos ir utilizando y vamos a ir dejando las pequeñas papulitas que son mucho más notorias en el área de los ojos, pero realmente pueden tratar con este nuevo dispositivo todo lo que quieran. Vamos a trabajar del otro lado igual para que me dé tiempo, sobre todo si van teniendo preguntas, yo les puedo ir respondiendo mientras voy inyectando. Preguntas en el auditorio, tenemos micrófonos para ayudarles, nos dicen y circulamos para ir preguntando a Ingrid. Sí, para que me pregunten con todo gusto. Sí. Volume. Ingrid, ¿también se puede utilizar extractos proteicos de células madre con nanosoft? También, sí, yo también los estoy utilizando con buena respuesta. Todo este tipo de terapias para micropunciones, todas se pueden utilizar con este dispositivo. O sea, todas las que ustedes utilicen, ya sea que hagan radiofrecuencia con microagujas, dermaroller, las marcas de dispositivos con microagujas con motor, la que ustedes quieran, pueden utilizarlas. Son realmente, y toda la línea de mesoterapia, incluso para el pelo también se podría utilizar porque es mucho menos molesto, ¿no? Y también es más económico que comprar los dispositivos inyectables, ¿no? Espera, doctora, perdón, disculpe. Gracias, sí. ¿Cuánto tienen de profundidad estas agujitas de 34 gauge? Tienen 0.6 milímetros de profundidad. Habíamos comentado que por arriba de 0.4, en general, estamos ya rayando la dermis, la parte superficial. Depende mucho del tipo de piel, por eso ellos se aseguran con 0.6, porque con 0.6 casi todos los seres humanos realmente estamos en la dermis. Otro poquitito, respiro. Duele un poco. Aprovechen la doctora para cualquier pregunta relacionada a técnicas combinadas de cánulas, dispositivos nanosoft, polirrevitalizantes y rellenos de varias densidades. No hay ninguna obligación en esa técnica de comprar todo de un mismo laboratorio. Entendemos que ustedes tienen sus favoritos y preferidos. También enseñamos técnicas que se pueden hacer con otras marcas. No queremos tener ningún monopolio del conocimiento. Así que ahorita estoy poniendo los puntos estructurales, generalmente con 3, 4 puntos. Normalmente ahorita como lo combiné con BioNutriLeaf, no puse los del arco cigomático. Normalmente para estructuras son fundamentales, pero no los estoy poniendo porque voy a trabajar con BioNutriLeaf. Voy a hacer entonces los dos abanicos. Quedamos que es bueno elegir el área de donde se apliega la arruga. Vamos a hacer vamos a hacer el segundo, vamos a poner un pequeño puntito de anestesia. En el caso, por ejemplo, un piquetito, molesta, este es el ardor de la anestesia. En el caso de la región temporal, pueden usar, en ella no, porque no tiene pérdida de volumen, realmente está muy bien, pero la mayoría pueden usar el BioNutriLeaf, pero con universal, y así cubren las dos situaciones. Nada más que al principio la región de la región temporal y la frente siempre van a tener ingurgitación de los vasos porque eran espacios que se fueron vaciando conforme pasa el tiempo. Cuando los inyectamos, el dispositivo y un fine lines, por favor.
¿Cuántas jeringas hasta ahorita has estado utilizando para contarlas y viales? Ahorita llevo 2 mililitros de volume que fueron distribuidos en la porción malar y en el sur, en la fosa piriforme. 2.4, dos jeringas de 1.2 o 2. 2.4 mililitros. Ok. Y utilicé una jeringa, o sea, 1 mililitro de Fine Lines y un vial de NSTF. Entonces, por lo tanto, son 2 jeringas de 1.2 del producto más volumizador, volumen art filler, una jeringa del de menor densidad hidratante Fine Lines y un vial de 3 cc del NSTF polirrevitalizante. 3 cc. Uh-huh. 2 microcánulas y un nanosoft hasta ahorita. Exacto. ¿Cómo se cobra en ese tipo de procedimientos que son nuevos a la hora de meterle un precio a su trabajo? ¿Cómo lo has hecho tú? Pues yo generalmente lo cobro así, como BioNutriLeaf completo, como lo estoy haciendo ahorita, prácticamente 2 vectores en el rostro, utilizando 2 jeringas. Y lo que suelo cambiarles un poco es la cantidad de NSTF. Sobre todo les manejo un paquete completo en el que les pongo prácticamente 2 viales de NSTF y les cobro, pues se los cobro como BioNutriLeaf completo y parcial, ¿no? O medio. El NSTF. La frecuencia para lograr un resultado y la duración, ¿qué recomendarías? Por lo menos 2 sesiones, una sesión hoy, otra sesión en 3 meses de este mismo protocolo. Y durante el intermedio de ese tiempo, solamente NSTF. Y la durabilidad es muy buena. Yo llevo, tú lo sabes, aproximadamente 1 año haciendo, o más, un poquito más quizás, ya BioNutriLeaf. Y realmente tengo pacientes que después de 1 año están viniendo nuevamente a su tratamiento porque les duró después del protocolo combinado. Igual nada más con la cánula. ¿Se la puedes poner? Entonces aquí estamos trabajando con el protocolo para BioNutriLeaf. Ingrid, ¿y el NSTF lo pones semanal? ¿Hasta cuántas sesiones entre? Yo se los pongo cada 15 días, en algunas pacientes cada 3 semanas, dependiendo un poco la disponibilidad del paciente, pero NSTF se podría poner cada semana sin ningún problema. Es un producto muy noble, que lo pueden usar las veces que quieran. Es muy bueno para todo, para ojera, para revitalizar, como les digo, para manos, realmente cuello. Y las sesiones se las hago habitualmente cada 15 días. Como todas las sustancias de intradermoterapia o mesoterapia, se sugieren de 3 mínimo a 5 inyecciones, con sus excepciones, esparcidas de 15 a 3 semanas, logrando de 3 a 6 meses, según el intervalo, un efecto duradero de 1 año. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Generalmente les dura 1 año, pero a veces más. Hemos visto pacientes que les dura como 18 meses el NSTF. Sí, con puro NSTF en 3 mililitros. Ahí. A la hora de meterle un precio a un procedimiento y no vender unidades o jeringas, ¿qué cambia en la mente del paciente que antes venía por sus unidades de toxina o sus jeringas de relleno? Bueno, yo la verdad lo he aprendido al paso del tiempo. Es mucho mejor venderles tratamientos que ampolletas. Ahora lo que hago son venderles por sesiones. La primera sesión trabajamos volumen, por ejemplo, y les incluyo, casi siempre calculo el precio para 2 o hasta 3 productos y se los cobro ya no con ampolletas, porque el paciente no comprende y se les hace todo caro, cuando en realidad es mejor. Y sí cambia la mente, porque entienden que son procesos donde van a venir a varias sesiones siempre les manejo tratamientos de 6 meses intensivo y ya después, pues, realmente de mantenimiento. Vamos ahora sí con el NSTF, con el Nanosoft, con una nueva, porque esa. Las pápulas mencionabas perduran de 12 a 24 horas. Hay que avisar a la paciente, como lo decías antes, ¿correcto? Sí, por favor. La durabilidad, sobre todo en el párpado, es como de 24 horas de las pápulas.
En las manos, si las manos son muy delgaditas, también les dura la piel muy desvitalizada. También es maravilloso para las señoras porque no les da miedo la cánula, son unos pequeños piquetitos y vemos la revitalización. Lo ideal, como en todo, es estructura primero. Pueden trabajar con fine lines o incluso con universal en las manos con cánula y después revitalizar con el NSTF. Sí. Tomamos fotos, Ingrid, con un aparato que tú tienes en tu clínica que se llama Quantifiker, que es un sistema de visualización, digitalización y proyección. Lo vamos a estar pasando ahorita, lo conectamos la foto del pre. En el canal de YouTube pondremos la foto del post. Ese sistema lo estás usando tú para tus pacientes. ¿Para qué sirve hoy recurrir a la tecnología digital de foto y videos para los pacientes con esas diferentes marcas que proponen los proveedores? Sí, la realidad es que es un poco la conciencia del paciente, también la seguridad un poco del médico del antes y después, pero además brinda la posibilidad de medir volúmenes. Por ejemplo, Quantifiker es una cámara que sí nos da la posibilidad de ver las zonas donde se voluminizó. Entonces, después del tratamiento, le enseñamos al paciente, mira, tus zonas de aplicación fueron estas, y vamos viendo el resultado de antes y después, además de que pues sí se ve a tercera dimensión y vamos viendo el tamaño del poro, la calidad de la piel, y son más medibles y más reproducibles. Habíamos dicho, hay muchos pacientes que prefieren que la máquina les diga que el dermatólogo. Nosotros le podemos decir, vas muy bien, pero el paciente cuando ve, no, sí disminuyó los poros y la mancha dice que disminuyó, ya realmente nos ayuda a tener un plus para el paciente. Nos quedan 4 minutos para que la audiencia, si gustan, hacer sus últimas preguntas. Iremos, cuando termines, proyectando en la pantalla las fotos y modelización de Quantifiker. ¿Quién tiene una pregunta adicional, una duda, una sugerencia? Como lo dijimos y lo proyectamos al final y a la salida les mostramos, estamos proyectando ahorita en línea. Ingrid, para que sepas, ya no estás con tu inyección, sino estamos en la pantalla mostrando a esa paciente. Es el pre y vamos a modelizar el post inmediato. Iremos midiendo los avances de esa paciente aquí en Guadalajara. Contamos con varios de esos equipos para poder seguir. Entonces nos estamos viendo desde mediciones, desde parámetros que permiten ver ángulos, si hacen una rinoremodelación de esas pacientes de, no me cambió nada en la nariz, y también es defensivo, ¿no? Para mostrar y evidenciar a tu paciente que se le hizo algo realmente. Sí, pues así es, en realidad vale la pena. Este tipo de tecnología nos ayuda a los médicos a medir, a tomar decisiones. Realmente ahora hay esas teorías de que después vamos a nosotros casi en nuestra casa a inyectar un modelo y se va a reproducir lo que estamos haciendo o dibujando en nuestros pacientes. Todavía nos faltan algunos años, por supuesto, tenemos todavía trabajo, ¿no? Pero realmente es muy interesante la tecnología y estas técnicas, para resumir, nos ayudan a revitalizar. No es lo mismo solamente dar un tratamiento que da volumen, sino recordar que lo fundamental es primero dar estructura, reposicionamiento de los tejidos, y la revitalización nos ayuda a ese plus que nos da la vitalidad, la calidad de la piel, la producción de colágeno, y así actuamos a todos los niveles. Profundo para dar estructura y superficial o subdérmico en la dermis superficial para estimular y revitalizar. Para terminar, y mientras le ponen el tópico, justamente hablando de otros tratamientos ya no invasivos o medianamente invasivos, ¿qué sugieres en esos pacientes? He visto en tu clínica que recurres también a sellos retinoicos, ampolletas, mascarillas, un sinnúmero de productos tópicos y orales que en complemento a tus manos y a los productos y técnicas que te brindamos, mejoran aún más el resultado para esos casos que aquí estábamos viendo daño oxidativo, estamos viendo inflamación, estamos viendo oxidación, también la pigmentación. ¿Tú qué más haces además de inyectar? A todos los pacientes, antes de hacerles el tratamiento con NSTF, les pongo el Light Pill, que es también de la línea de Filorga,
lo dejamos de 3 a 4 minutos y después pasamos a hacer el tratamiento con cualquiera de los micropunciones que ustedes quieran. Ahorita pues ya estoy utilizando mucho el nuevo dispositivo, pero normalmente lo hago con aparatos de micropunción. Este tipo de aparatos de micropunción que incluso ahora se están haciendo algunos protocolos incluso con microdermoabrasión o hidromicrodermoabrasión, hidrafacial o la marca que quieran, con una buena penetración también y muy interesante, aunque es menor. Acuérdense que dijimos que sí tenemos que llegar, pero sí hay cierta apertura de canales que permite un efecto flash. Lo que siempre hago es aplicar en STF, posteriormente vitamina C, si la piel es sensible, solamente vitamina C, si el paciente tolera y tiene manchas, generalmente con fluoretina o vitamina C, vitamina E, y posteriormente sellar con ácidos retinoicos que pueden ir desde el 0.1, el 0.3%, el 4% o hasta el 10% de ácido retinoico en aquellos pacientes que tienen pieles muy gruesas y queremos realmente revitalizar los tejidos. ¿Y la vía oral adicional a veces? Sí. No a veces, siempre. Yo, lo sabes, soy amante de los antioxidantes, creyente. Todos los pacientes utilizan la línea de Glisodin con superóxido dismutasa y si tienen además melasma o hiperpigmentación, elijo la línea Brightening, sino a todos los pacientes con anti-aging. Perfecto, del club de John Gaviria que escucharon en sus pláticas. Muy bien, muchas gracias. Creo que terminamos. Creo que Dermahal quiere darte un reconocimiento y la verdad quiero un aplauso nutrido para Ingrid, Gracias. que en 1 hora y media ha innovado, ha hecho un gran trabajo. Gracias por participar como siempre y creo que a nombre de Dermahal te están dando un poco de índice glicémico con unos regalos de dulces de aquí y un reconocimiento formal para ti, Ingrid. Liberamos el salón para nuestros colegas, creo que de Allergan, para otro taller. Entonces, los que se quieren seguir viendo otras técnicas, otros ponentes, a enriquecer el conocimiento. Muchas gracias a todo el equipo de Bernia, al equipo técnico, las agencias, por su transmisión en vivo. Gracias. Es que ahí es donde te estuve poniendo porque ahí tienes unas arrugas de ese lado. Sí, tengo como unas depresiones.